Buenas noches, le doy la bienvenida a Día Político por TSI. Rápidamente hacemos comunicación vía teléfono con el periodista Jorge Aldana, regidor electo a la Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¿Por qué la comunicación? Porque mañana viernes se concentra toda la Coordinación Nacional de Libertad y Refundación y de la Alianza de Oposición en la ciudad de San Pedro Sula. ¿Para qué se van a reunir mañana viernes? Buenas noches, Jorgito. Buenas noches, estimado amigo Ramón Matute, a todos los auditores de Día Político de TCI. Desearles en primer lugar un feliz año a todos, que sea un año de mucha lucha, de convicción, de hacer patria para los hondureños. En efecto, mañana viernes a la 1 de la tarde está convocada toda la Coordinación Nacional del Partido Libertad y Refundación, los candidatos a diputados electos, alcaldes y regidores electos y también los salientes, para tomar decisiones claras sobre la ruta a seguir en este mes de enero y también en la lucha política que ya se avecina para los próximos años. La construcción también de la posibilidad de que el Congreso Nacional quede en manos de la oposición política y todas las decisiones que van a ser encaminadas de trascendencia en este mes de enero, vinculadas a la lucha política en la calle, a la insurrección popular a la que ha sido llamado el pueblo hondureño para no hacer obediencia a un gobierno usurpador. Y el sábado a las 2 de la tarde estaremos en una gran movilización por San Pedro Sula, acompañando al presidente electo de Honduras, Salvador Narrala, en compañía de los líderes Manuel Zelaya, Xiomara Castro y otras grandes figuras de la alianza opositora. Si no logran la presidencia, la oposición del Congreso Nacional, porque es un tema que se está debatiendo en estos momentos en el país, ¿estarían interesados los diputados de Libertad y Refundación integrar la Junta Directiva, Jorgito? Hasta este momento, Ramón, yo le puedo garantizar que no se trata de negociar puestos, ni chambas, ni posiciones. Lo que se está buscando es, en primera instancia, consolidar un bloque de la oposición que permita tomar decisiones concretas en el Congreso Nacional que se avecina a ser juramentado en los próximos días. Nada de negociación de cuotas ni de chambas es lo que está buscando la alianza opositora, sino que en primera instancia consolidar un bloque opositor con la fortaleza libre de Pino, invitando a las otras fuerzas políticas para que juntos podamos alcanzar la mayoría en el Congreso. Bien, entonces confirmamos que mañana viernes se reúnen los alcaldes electos, regidores electos, vicealcaldes electos, diputados electos en San Pedro Sula. Es ¿verdad? Correcto. Y también los salientes, también los diputados salientes. Perfecto. Van a tomar una ruta de oposición. Mañana mismo se les estará anunciando a través de un comunicado cuál es el camino en la ruta a seguir en los próximos días. Gracias, Jorgito, muy amable. Gracias, Ramón. Feliz año para usted. Igual para usted y su familia. Jorge Aldana, quien es regidor electo por Libertad y Refundación acá en el municipio del Distrito Central. A continuación, lo último en noticias. El diputado electo del Partido Liberal, Elvin Santos, manifestó previo a la reunión de diputados de este instituto político que no aceptará dictaduras ni líneas impuestas de parte de la dirigencia del partido. Yo no voy a aceptar eso, ellos tienen que venir y escucharnos. Y una vez que nos escuchen, entonces podemos dialogar. Pero de que vengan a imponer algo, no se puede, porque el Partido Liberal no es de dictaduras. Por su parte, el expresidenciable liberal Luis Zelaya le hizo un llamado a Elvin Santos para que reflexione. Yo llamo a la reflexión al ingeniero Elvin Santos, apelo a su liberalismo, a su familia que ha sido liberal de toda la vida, precandidato del partido, que lideró el partido en unas circunstancias muy difíciles, le tocó una situación muy difícil, pero no estamos para dividir. El alcalde reelecto de Cantarranas, Francisco Gaitán, expresó que los alcaldes apoyarán la línea que tome el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y aprovechamos a venirnos a reunir para darle un respaldo total y completo, rotundo a las autoridades de nuestro partido. Yo creo que nosotros tenemos que ser disciplinados, tener una línea partidaria y en este caso estamos respaldando las decisiones que tenga el Central Ejecutivo comandado por el ingeniero Luis Zelaya. Para Día Político de TSI, Danilo David. Bueno, después de haber escuchado usted estas resoluciones importantes que se dieron hoy en la sede del Partido Liberal de Honduras, donde se reunieron los candidatos, los diputados y alcaldes electos de este instituto político en las pasadas elecciones del 26 de noviembre. Luego de estas importantes determinaciones al interior del Partido Liberal, los diputados electos y al igual que alcaldes tienen que tomar la postura que se decidió hoy. La dirigencia de base de este instituto político asegura que es tiempo que se cumpla con esta línea de partido, si no,
habrá que aplicar la ley. Tengo entendido y que ya lo dijeron miembros del Central Ejecutivo, entre ellos el abogado Enrique Ortiz Sequeira, es para que sigan la línea del Consejo Central Ejecutivo y la línea del partido, los próximos diputados que toman posesión el 25 de enero. Eso es más que todo, la línea de partido, y yo creo que eso es lo más importante que hay. Si no lo siguen, Chilo. Bueno, si no lo siguen, yo creo que van a haber sanciones. Ya lo dijo el ingeniero Luis Zelaya, lo ha dicho también Quique Ortiz Sequeira y otros miembros del Central Ejecutivo, que aquel diputado que se desvíe de los lineamientos que da el Consejo Central Ejecutivo y los estatutos del Partido Liberal, pues van a ser sancionados. Yo creo que ya es tiempo de tomar medidas en este asunto, porque yo creo que lo más importante es que ellos vayan allí a defender los intereses del pueblo hondureño y a seguir los lineamientos que da el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Las actuales autoridades del Partido Demócrata Cristiano de Honduras anuncian que se darán muchos cambios en este instituto político este año, que le permitirá dar un giro a sus actividades. Esto se hará en todo el país. Se buscará darle oportunidad a jóvenes, sin olvidar la participación de la vieja guardia de este partido político, que logró un diputado al Congreso Nacional. Van a haber cambios, yo considero que sí van a haber cambios y son una necesidad los cambios que se van a dar a nivel tanto de los municipios, de los departamentos, como también a nivel nacional. Va a haber cambio en la conducción del partido. Y en otra información sobre el tema del diálogo nacional que ha convocado el presidente de la República, sobre quién debe caer la responsabilidad de los grandes acuerdos que alcance este diálogo. Por su parte, las centrales obreras se preparan para llevar sus propuestas que mañana mismo, mañana viernes, definirán en sus instituciones. Cualquier comisión mediadora solo puede recomendar. Quienes tienen que cumplir los acuerdos son los diputados del Congreso Nacional de la República, es el presidente, son las instituciones del Estado de Honduras. Lo que queremos es un buen rumbo, pero eso teníamos que verlo en qué dirección va. En qué dirección cuando nosotros los reunamos, qué beneficio. Primera pausa del programa, ya con nosotros nuestro invitado de esta noche, el politólogo nacional Edgardo Rodríguez. Vamos a platicar con él precisamente sobre el tema del diálogo nacional. ¿En quién debe caer esta responsabilidad de los grandes acuerdos que se logren? Después de la pausa. En los próximos días estaría llegando al país personero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, con el propósito de verificar in situ la situación en el país luego de esta crisis postelectoral. El gobierno dará esta apertura para que se hagan estas investigaciones. Recuerde que los comisionados de derechos humanos no residen en Washington, no tienen una oficina permanente y deben coordinarse. Una vez que defina quién, estaremos en posibilidad de señalar la fecha. ¿Cuál será la tarea de ellos aquí en el país? Bueno, la tarea, como siempre, de la Comisión Interamericana es entrevistarse con las víctimas, con los familiares de las víctimas, con las organizaciones defensoras de derechos humanos y con el Estado para hacerle los planteamientos y las recomendaciones que estimen convenientes. Politólogo Edgardo Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Gusto saludarte, feliz año. Igual, feliz año para ti y tu familia. Gracias. Antes de hablar del tema de esto del diálogo, ¿cómo se están cruzando fuego al interior del Partido Liberal, verdad, Edgardo? Es normal, creo que dentro del Partido Liberal ha habido una catástrofe a la que lo llevó el señor Luis Zelaya, muy mal planteada la estrategia de su campaña, y creo que sigue cometiendo un error, y es confrontar demasiado a la autoridad en Honduras. Creo que eso incomoda mucho a un sector importante del Partido Liberal, el estar en confrontación. Creo que Luis Zelaya no ha terminado, y sus cercanos colaboradores no ha terminado de entender que Honduras necesita propuestas, necesita diálogo, necesita acuerdos, necesita entendimiento. Y en la medida que él
mantenga ese discurso, incluso un poco radical, que lo mantuvo en la campaña electoral, en esa medida va a encontrar dificultades con sus seguidores. Las posiciones de hoy, de la reunión que se estuvieron hoy, durante mañana y tarde de este día, jueves, fueron enfáticos. Le dijo a los diputados electos que deben de seguir la línea de partido. Es que está asumiendo posturas como de un padre con niños chiquitos. Él quiere tener un garrote en la mano para estarle dando en la cabeza al diputado que no se salga. Eso no es así, don Luis Zelaya. Usted tiene que dialogar. En la medida que usted quiere confrontar a su partido o a otros partidos, en esa medida usted va a encontrar resistencia. Lo mejor es la concertación. ¿Para qué? ¿Para qué estarle diciendo? Si ya se sabe que los diputados, los alcaldes, la militancia liberal debe seguir los lineamientos de su partido. Pero él asume una postura demasiado confrontativa con su partido, con gente dentro de su partido, corrientes que no le son afines. Y eso lo hace agudizar más ciertas divisiones que se dieron desde que él ganó, la candidatura. Este partido liberal, como está en estos momentos, no está para perder gente. Ahí están diciendo está para estar peleando. Ahí están diciendo que van a aplicar la ley interna del Consejo Central Ejecutivo si no se sigue una línea de partido. Que los van a expulsar, que los van a sancionar. Óigame, de 700,000 votos sacados en las primarias de marzo del 2017 a más de 400,000 votos en las elecciones generales del 26 de noviembre. Eso es de ponerse a pensar, a meditar. El Partido Liberal tiene que preocuparse por resurgir. El Partido Liberal debe de preocuparse por aglutinar, por llamar la atención de su vieja guardia, de los jóvenes del Partido Liberal de Honduras, Edgardo. Definitivamente, don Luis Zelaya sigue en una senda equivocada. Equivocó el camino en las elecciones generales y sigue equivocando el camino ahora que llevó a la peor derrota al Partido Liberal de su historia. No es confrontando, él tiene que dialogar, tiene que llegar a consenso, incluso con aquellos dentro del Partido Liberal con los que tiene ciertas discrepancias. Pero él, lejos de hacer eso, sigue en una senda equivocada. Y eso va a llevar a grandes problemas al Partido Liberal. Bien, vamos al tema del diálogo. Vamos al diálogo. ¿En qué debe concluir el diálogo nacional que ha sido convocado, Edgardo? Bueno, creo que el diálogo nacional es una necesidad en Honduras. Yo he escuchado críticas de algunos sectores de oposición, de partidos de la oposición, que esto es para legitimar al gobierno, que debe de desconocerse el presidente. A mí me parece que no le están haciendo nada de bien a aquellos de la oposición, tanto de la ultraizquierda, la derecha, centro derecha, independientes, que están torpedeando o pretendiendo torpedear el diálogo. No le hace ningún bien a Honduras. Lejos de estar torpedeándolo, debemos sumarnos a ese diálogo y obviamente aportar ideas y sugerencias de cómo desarrollarlo. Yo creo que este diálogo es una gran oportunidad. Surge de una crisis política y debe abrir los espacios a oportunidad. ¿Y en qué debe desembocar lo que pregunta Ramón Matute? Debe desembocar en reformas. Pero no solamente reformas político-electorales, es el momento de discutir reformas sociales, reformas económicas que necesita Honduras. ¿Y por qué no? Si de ese diálogo, si del análisis de los distintos sectores encontramos que esas reformas requieren una nueva constitución, pues bienvenida sea una nueva constitución. Ahí quería llegar. Yo creo y pienso que este diálogo nacional podría ser o podría propiciar una Asamblea Nacional Constituyente. Totalmente de acuerdo. Pero la pregunta es, una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva Constitución de la República, ¿para intereses de qué o para quién? Para eso es el diálogo. Para eso es el diálogo, Ramón. El diálogo es para discutir los distintos sectores sociales, económicos, productivos, intelectuales, fuerzas políticas, discutir, conversar, hablar por Honduras. Este no es un diálogo a favor de Juan Orlando o de Mel Zelaya o de Narrala. Este es un diálogo por Honduras. En lo político, en lo social, en lo económico. Entonces, ¿por qué, Edgardo? ¿Por qué, Edgardo? ¿Por qué hago este énfasis? Porque yo creo que una Asamblea Nacional Constituyente no debe de llevar marca y nombre. No debe ser una Asamblea Nacional Constituyente para la reelección. Permítame, al estilo Mel Zelaya, o una Asamblea Nacional Constituyente al estilo Juan Orlando Hernández. Debe ser una asamblea, como tú dices, que surjan los elementos, los insumos necesarios de este diálogo nacional. Definitivamente, no es una constituyente para legitimar la reelección, eso no tiene sentido. Estamos totalmente de acuerdo. Debe ser una asamblea constituyente para
previo en el diálogo se encuentran, que vaya, voy a poner un ejemplo, que en el aspecto de educación, que necesitamos crear un sistema que haya educación pública, educación privada y un sistema mixto, por decir algo, que el gobierno y empresarios privados puedan crear centros educativos. Y esa figura no está en la Constitución, entonces deberemos de crear esa figura. Entonces, en el diálogo se van a identificar reformas políticas, sociales y económicas. Algunas de esas pueden necesitar reformas constitucionales. Eso entonces nos va a marcar la pauta que mejor le entremos a una constituyente para que reforme aspectos electorales, sociales, económicos y también el tema de la reelección. Y el tema de la agricultura. Óigame, si aquí en Honduras hay una cantidad impresionante de tierra que no está cumpliendo su razón social, Edgardo. Ese es un excelente punto. Y en la Constitución... Y los campesinos requieren tierra. Allá andan pidiendo o alquilando un pedazo de tierra, una parcela de tierra para sembrar 10 quintales de frijol, 5 quintales de maíz, 5 quintales de sorgo. Esos son los grandes elementos. Sí. Es que para mí, desde mi punto de vista, una Asamblea Nacional Constituyente no debe estar enmarcado en un tema de reelección presidencial, por el amor de Dios. Es que no es político. Absolutamente, y por eso es importante y fundamental el diálogo nacional. Y entendamos que el diálogo no ha empezado. Lo que hay hasta el momento es un prediálogo, un acercamiento del presidente con distintos sectores. Ya dijo, ya dijo el presidente que él no lo va a propiciar, que se van a ver facilitadores. Así rápidamente, vamos a escuchar rápidamente, por favor, qué opinan algunos sectores acerca de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, que ha dicho el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado que será sencilla y austera. Pero ¿qué opinan estos sectores? Escuchémoslo antes de irnos a la pausa. Que sea sencillo, que sea austero y que sea un evento de puertas abiertas a la comunidad internacional. Puede ser un evento en un lugar abierto, puede ser en un lugar cerrado. El presidente todavía no ha anunciado dónde va a ser y cómo va a ser el evento, qué características finales va a tener. Mi juicio debe ser la toma de posesión en el Estadio Nacional de la República, como ha sido siempre. No hay que perder la tradición ni la cultura del pueblo hondureño que quiere ver a su presidente electo. Independientemente que haya gente que esté en contra. Lo que sí se espera es que el presidente entrante reciba el calor del pueblo, que realmente se sienta él protegido por esa población que le dio su voto. No debería de estar rodeado de cuerpos de seguridad. Sencilla y austera. Gracias por la corrección. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. En las islas de la bahía predomina la religión protestante, debido a la temprana influencia inglesa. Atendiendo a una resolución de la Coordinación Nacional de la Alianza de Oposición, los 30 diputados electos de Libertad y Refundación, al igual que los 4 diputados electos del PINU, no participarán en la ceremonia de instalación de la primera legislatura el 25 de enero de este año, ni en el acto de toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández el 27 de enero, que sería en el hemiciclo legislativo. Caso mío, yo me voy a someter a la decisión del partido. Y el partido y la alianza así lo han decidido, yo no iré ni el 25 ni el 27 a la ceremonia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. ¿Por qué, Juan? Bueno, nosotros no podemos estar en una ceremonia de un presidente que asume la presidencia de la República robada, impuesta. Creen que no variará esta posición porque consideran que existió fraude en las pasadas elecciones del 26 de noviembre. No asistir a estos eventos es mostrar el rechazo a la declaratoria final del Tribunal Supremo Electoral, opinan. Analistas dicen que si no van, entonces que no cobren esos días, aunque es una decisión que se respeta. En todo caso, si no se presentan para la votación de la Junta Directiva, si no se presentan para la instalación del Ejecutivo, que como parte de su protesta y de su rechazo al acto de la toma de posesión del presidente en ejercicio, entonces lo que tiene que hacer el Congreso es descontarles ese día de trabajo. Bien, la Constitución de la República indica que el 20 de este mes debe de concluir la legislatura del Congreso Nacional de la República. El 20. Ya el 21 comienzan a hacer el lobby, comienzan a hacer acercamientos. El 22 se tendrá que saber cuál es la junta directiva ya establecida en propiedad en el Congreso Nacional.
El 25 es la instalación de la primera legislatura de este nuevo periodo, y el 27, pues la toma de posesión del presidente de la República. ¿Tus valoraciones antes de seguir dialogando del diálogo? ¿Sobre el diálogo? No, sobre esto del Congreso. No, me parece que estoy totalmente de acuerdo, debe ser una toma de posesión sencilla, austera, por la misma situación de crispación política que hay en el país. No está la situación para hacer un acto masivo, aunque se podría hacer perfectamente. Esto no es tenerle miedo al pueblo, etcétera, como han dicho algunos. No, se podría hacer, pero atendiendo la coyuntura es mejor una ceremonia sencilla. Entiendo, he escuchado por ahí que podría ser en el hemiciclo del Congreso Nacional. Me parece muy bien. Y también lo que dice el amigo Calix, de que el que no vaya el 25, 26 y 27 de los diputados de la oposición, que se les cuente esos 3 días, porque es obligación de ellos a partir del 25 acudir a las sesiones del Congreso Nacional. No, a partir del 21. Del 21, perdón, el sí. 21. El 21, lo que pasa es que el 21 son reuniones preparatorias. El 25 se instala formalmente la nueva legislatura. Así que si no quieren asistir, perfecto, entonces no pueden cobrar esos 3 días, 25, 26 y 27 de enero, que les descuenten el salario a los de la oposición. Perfecto, si no quieren ir, pero que no devenguen salario esos 3 días. ¿Y cómo calificas tú el hecho de decir, mi bancada no va a estar presente en los 2 eventos, en los 2 actos ceremoniales? Me parece que no han entendido la institucionalidad del Estado, no han entendido que estamos en una etapa de diálogo, de entendimiento, y me parece que es muy pobre eso de no asistir a una toma de posesión. Me parece sumamente pobre. Creo que el papel de la oposición debe ser mucho más inteligente, mucho más propositivo que un simple pataleo de no ir a una toma de posesión, tanto del Congreso o del presidente. Ojalá que mañana se reúnen en San Pedro Sula, mañana viernes. Esperamos que ahí, pues, no sé si va a variar la posición. No creo, fíjate. O de repente puede surgir alguna nueva propuesta. Ahora, ¿qué otros temas, volviendo al tema del diálogo nacional, qué otros temas deben concluir o deben de concluirse en este diálogo? Bueno, habíamos dicho que el diálogo nacional debe concluir en reformas a toda nuestra institucionalidad política, la institucionalidad del Estado de Derecho, crear un verdadero Estado republicano con balance y equilibrio de poderes. Reformas, como ya decíamos, por ejemplo, en el sector educación. Necesitamos revisar, ¿verdad?, la participación hay una ley de educación. ¿Qué es lo que no ha funcionado? En salud, en el tema de salud, ¿cómo hacer para digamos, repotenciar la asistencia pública? En el tema, por ejemplo, tú decías muy bien, el tema agrícola. La gran base de Honduras es el agro, pero tenemos un agro en manos de grandes grupos terratenientes. Muchos de ellos están ahí en la oposición. Mel Zelaya, por decir un nombre, es un gran terrateniente en Olancho. Discutamos el problema de la tenencia de la tierra, que es uno de los grandes generadores de pobreza en Honduras, pero no lo discutamos con aquella vieja mirada de expropiarle la tierra al que lo tiene. No, con una nueva mirada. Hay nuevos argumentos, hay nuevas estrategias para el tema del agro. Estos son temas torales de país que deberemos discutir. Esta noche la última pregunta. ¿Debe ser el presidente Hernández quien coordine este diálogo nacional? Absolutamente no, y él ya lo ha dicho, y sus cercanos colaboradores han dicho que el presidente va a ser uno más en este proceso de diálogo, o habrá una etapa en que él no participe, en la etapa en que los distintos sectores dialoguen y luego se integren digamos, al diálogo general. Creo que deberá nombrarse facilitadores. Creo que ya se está trabajando en esa ruta y no sea el gobierno el que imponga los facilitadores, sino que a sugerencia de distintos sectores se deberá conformar un equipo de facilitadores nacionales. He escuchado por ahí que debemos de traer a sutano, a fulano. No, este es un diálogo entre hondureños. Podemos escuchar consejos, orientaciones de casos como el de Colombia, por ejemplo, casos como el de El Salvador, que han tenido conflictos, casos como el de Chile, que también han vivido conflictos, Argentina, necesidad de dialogar. Podemos traer asesores que asesoren a este equipo de facilitadores. Sin embargo, este deberá ser un diálogo con facilitadores hondureños. Algunos les van a gustar, otros no, pero por eso es importante que sean los sectores económicos, sociales, políticos, los que sugieran nombres y que de ahí surja ese equipo de facilitadores. Y luego vendrá el trabajo
para aportar. Y luego, para finalizar y que no se me quede, el diálogo no debe ser para ir a pedir. Ya he estado escuchando diversos sectores diciendo es que nosotros queremos ir para plantear nuestros problemas. Esto no es de ir a pedir y a pedir, es ver cómo le aportamos todos a Honduras. Gracias, Edgardo, Gracias. muy amable. Hasta luego. Muy importante tus valoraciones aquí en el programa. Gracias, Ramón. Que Dios bendiga a Honduras. Los dejo con la joya del día.